Él es Michael Zumbado. Viene a dar la charla titulada Los nuevos retos que enfrentan las empresas y cómo resolverlos mediante la tecnología. Y les voy a contar un poquito sobre Michael, que él es Senior Director of Technology de Prodigious Latam. Es director técnico con 15 años de experiencia en la entrega de soluciones para clientes globales, liderando y escalando equipos técnicos. Así que le voy a dar la bienvenida acá a Michael. ¿Mejor? Sí. Te escucho perfecto ahora, sí. Excelente. Bueno, Michael, te dejo acá el escenario virtual para tu charla. Así que éxitos. Claro que sí, muchas gracias. Voy a presentar por acá, empezar a contarles un poco acerca de en qué consiste esta charla. Creo que es bien conocido que durante este 2020, ¿verdad? Y lo han escuchado mencionar probablemente desde múltiples fuentes, los retos que nos ha traído el tema del COVID. Primero que todo, se ve bien la presentación, se ve en modo presentación. Sí, Sí, perfecto. se ve en realidad la presentación y el next slide también se ve. O sea, no se ve Ah, solamente la presentación. acá, Ahí, listo. ahí está, perfecto. De acuerdo, ok, entonces, bueno, aquí un poco rápido de las redes donde me pueden contactar, usualmente LinkedIn es donde más activo estoy, un montón de las comunidades en las que pertenezco, Adobe siendo una de ellas, justo está en el Summit ahora, los invito también a que revisen las charlas después, son grabadas, SQL Pass también, etcétera. Rápidamente, porque no quiero ahondar muchísimo en el tema del impacto del COVID en las industrias, creo que todos hemos estudiado esto durante pues todo lo largo de 2020. Quiero enfocarme más bien en un poco de esa recuperación económica y hacia dónde estamos apuntando que las empresas poco a poco vayan implementando esta transformación digital para que pues, se vean esos resultados de transformación, de mejora, qué herramientas están utilizando. Los casos de estudio que vamos a revisar en estas industrias son de una de las corporaciones más grandes del mundo, ¿verdad? Y cómo han implementado mejoras y han ¿verdad? Ganado tal vez esta carrera de transformación digital y han visto sus beneficios de estas implementaciones, pero la intención no es que piensen que, pues por supuesto, ¿verdad? Hay más inversión, pueden asumir mucho más costo, y es por eso que estas organizaciones, ¿verdad? Tienen más flexibilidad a la hora de salir de un bache como el que nos dejó 2020, sino que de ahí vamos a extraer cuáles son esos puntos clave y cómo, ¿verdad? Y darles un poco de recomendaciones también de cómo pueden aplicar eso a cualquier escala, ¿verdad? Ya plataformas como las plataformas en la nube nos permiten accesar a diferentes servicios, ¿verdad? Diferentes funcionalidades, ya sea de data, de transformación de datos, pues procesamientos de datos que antes requerían de infraestructuras muy costosas, podemos verlas en escalas mucho menores a costos sumamente bajos, ¿verdad? Entonces, van a ver cómo realmente lo que vamos a extraer de acá son más bien tendencias y soluciones. Esas soluciones, de nuevo, las vamos a ver a gran escala y qué impacto tuvieron en estas compañías, y puede ser mapeadas de nuevo a cualquier industria en la que ustedes estén trabajando ahora o con la que estén involucrados. A veces, tal vez a hoy se siente como difícil esa salida, ¿verdad? Esa recuperación económica. Y hay tanto disponible de herramientas que es difícil a veces seleccionar cuáles deberían de ser esos siguientes pasos, ¿verdad? O le atacamos a e-commerce, o le atacamos a personalización, o le atacamos ¿verdad? Hay tantas opciones, ¿verdad? Y dentro de esas tantas herramientas que podemos explorar de todo rango de costo, ¿verdad? Eso es lo que quiero que salga de acá, de esta charla, salgan con un poco más de claridad de recomendaciones de hacia dónde podrían ir buscando, ¿verdad? Siguientes pasos en cada una de estas industrias y la recuperación que requieren.
Entonces, ¿en qué se resume 2020? Para mí es esto, es caos, ¿verdad? Especialmente para las industrias en el aspecto social. Mucho habíamos venido hablando respecto a transformación digital, a que cada una de las empresas y las industrias debía de llevar como su plan y su agenda de digitalizarse, de ir automatizando procesos, ¿verdad? Son temas que venían siendo ya muy comunes y justo en 2020 fue la presión máxima hacia las industrias que no habían logrado, ¿verdad? Que estaban todavía en un proceso, en un plan de una recuperación de muchos años, o de automatización, de digitalización de procesos, de su presencia en las redes inclusive, y su presencia digital, estaba apenas en un plan de transición y no tenía tal vez la prioridad. Esas empresas o desaparecieron o tuvieron que apresurar ese paso, ¿verdad? Exponencialmente. Esto es un poco, de nuevo, de métricas respecto al impacto en las industrias. Si lo ven, las compras, las importaciones, inclusive hasta las acciones, ¿verdad? Se vieron muy golpeadas porque las industrias no estaban preparadas para un impacto como este. Por supuesto, industrias como la de viajes, ¿verdad? Aerolíneas, la petrolera, ¿verdad? Fueron impactados, siendo estas las primeras en ser impactadas y más fuertemente. Pero hay otras en las que si la industria o la misma compañía hubiera estado más preparada respecto a su cadena de proveeduría, respecto a su distribución, respecto de nuevo a su presencia digital, probablemente el impacto no hubiera sido tan fuerte como lo vieron durante este periodo. Esto es un poco más de lo que hablábamos, ¿verdad? Del impacto entre qué tan negativo fue esos primeros meses, ¿verdad? O ese año 2020. Empezamos en transporte, cualquier evento, ¿verdad? O cualquier producto o servicio que requería de esa presencia, ¿verdad? O que fuera personal, ¿verdad? Física. Luego empezamos a ver retail también afectada, telecomunicaciones, ¿verdad? Los temas financieros y ahí, ¿verdad? Hacia dónde vimos más bien impacto positivo. Por supuesto, esto es nada más a grandes rasgos estos impactos y ya traducidos a los retos. Empezamos a ver que la empresa no es algo nuevo, pero fue algo que todavía requirió de una presión mucho mayor, y es que cada empresa debió empezar a reducir costos en una escala aún mayor. Ya había mucho menos flujo de ingresos. Ustedes saben que a la par de pandemia también vimos cambios en el comportamiento de los consumidores. Entonces, pues al principio pues dominaba el miedo. Entonces los consumidores limitaban sus gastos, las empresas inclusive con su B2B reducían cada vez más su costo de operación. Entonces, ¿verdad? Aunque es una constante en las empresas para mantenerse líderes en la industria, aún con una situación como esta, se vieron más presionados para mejorar este aspecto. Personalización, creo que se ha hablado muchísimo de esto, pero hiperpersonalización es algo muy interesante y lo vamos a ver aquí como una de esas tendencias que les mencionaba, de cómo lograr llegar al consumidor con contenido que sea relevante, ¿verdad? Fuimos durante 2020, y si no es que ya venía esto como tendencia en el pasado, de ser bombardeados por personalización, por contenido en general, no necesariamente curado o personalizado para la audiencia. Entonces, hace que esa cantidad de contenido no permita que el consumidor realmente vea lo que quiere ver o lo que considera relevante. Y eso es una constante lucha por las empresas de lograr colocar sus marcas ahí, lograr colocar su publicidad o lograr colocar básicamente la información que quieren colocar sobre sus potenciales consumidores. Entonces, ese es uno de los retos más fuertes que tienen las empresas ahora, y es algo que vamos a empezar a ver un poco más adelante respecto a procesos de transformación digital enfocados muchísimo en conseguir, en cómo se consigue esta hiperpersonalización, ¿verdad? O lograr individualizar el contenido a las audiencias que queremos individualizarlo.
Eso no es común, ¿verdad? En la hora de diseñar, a veces una aplicación web, un sitio web, pensamos en un sitio web muchas veces genérico, ¿verdad? La personalización, recuerdo que años atrás lo único que representaba era, no sé, un banner o Google, ¿verdad? Google que pues basado en las búsquedas y demás, pues poco a poco va mostrando un anuncio versus otro, ¿verdad? No nos referimos a ese tipo de personalización, no es solo el banner que refleje, ¿verdad? Las búsquedas recientes, sino cómo podemos sacar provecho de esa información, de la información que tenemos accesible de nuestros potenciales consumidores, de las audiencias, de los clientes actuales, inclusive todas estas fuentes de datos van a funcionar para ir diseñando una estrategia de personalización de contenido que al final lo que genera es mucho más engagement de los clientes porque están viendo contenido que es relevante para ellos. Predictivo también. Búsquedas inteligentes muy relacionados también. Buscamos que cuando el contenido es mostrado a los usuarios, cuando están buscando o navegando a través de nuestro sitio, vayan viendo el contenido que es más propenso que busquen, ¿verdad? Entonces, pues que si buscan elementos todos relacionados a un tipo de industria o segmento dentro de nuestro, ya sea sitio web, la aplicación, ¿verdad? De la industria donde están buscando, el contenido que se muestre sea el más relevante, ¿verdad? No vamos a guiarlos a otra línea de negocio completamente solo porque diseñamos un search, ¿verdad?, que es genérico y hace un crawl completo del site. Esto, por supuesto, genera muchísimo drop-off, que es las visitas que tenemos a nuestro site o a nuestros canales digitales y en algún momento, pues, el cliente, ¿verdad? El potencial cliente, ojalá pierde interés, ¿verdad? Esa es una de las peores métricas que podemos tener, ¿verdad? Clientes que pierden el interés porque los perdimos entre un salto de navegación y otro, les mostramos contenido que no es relevante para ellos, venían tal vez siguiendo una línea de búsqueda hacia un producto, información acerca de un producto y de repente, ¿verdad? Nuestra búsqueda no fue lo suficientemente inteligente y los mandó a otro lado, ¿verdad? Esos son el tipo de cosas que muchas veces relacionamos con sistemas costosos, ¿verdad? Entonces, un motor de búsqueda inteligente asumimos que requiere de muchas funcionalidades de inteligencia artificial, requiere de muchos datos y tal vez de repente lo conectamos esto con una inversión alta y que entonces solo clientes como Google ¿verdad? Pueden accesar a este tipo de tecnologías y vamos a ver un poco más adelante cómo eso no es cierto, ¿verdad? Gracias a las plataformas en la nube, ¿verdad? Tenemos acceso a muchas herramientas como estas con muchísima funcionalidad que pueden por lo menos funcionar como nuestros primeros pasos hacia mejorar funcionalidades como la búsqueda. Lealtad de clientes, por supuesto, programas de lealtad, más ahora que las personas no pueden físicamente ir a visitar muchos de los showrooms, no pueden estar en contacto directo con los productos. La parte de lealtad tuvo que haberse transformado, va a tener que transformarse para las empresas en qué significa esto, qué significa que un cliente sea leal a mi marca, y cómo lo recompenso yo al respecto. Bueno, por supuesto, esto tiene mecanismos online y offline. En esta charla nos vamos a enfocar, por supuesto, en qué herramientas digitales, ¿verdad?, tenemos para mantener ese tipo de programas, sin que también, ¿verdad?, nos vayamos como hasta el high-end de los productos y pensar en una solución, ¿verdad?, tan compleja como CRMs para clientes de aerolíneas, por ejemplo, que son uno de los más complejos. Predicción y recomendaciones también, gracias a los datos y los datos que podemos recopilar y los que no estamos recopilando, que deberíamos de empezar a recopilar, empiecen a generarnos predicciones y recomendaciones. Primero, análisis, ¿verdad? Creo que en este punto de predicción y recomendaciones, antes de llegar ahí, que es lo que busca resolver la empresa, eso es lo que le va a dar información realmente. Esta información nace de análisis de datos y de la recopilación de estos datos. Entonces, pues la meta es lograr esa predicción y esas recomendaciones. Sin embargo,
arrancamos a partir de esa recopilación de datos. Y agilidad, por supuesto, que esto se haga, que todos esos puntos anteriormente los resolvamos rápido, ¿verdad? Ya estamos tarde, en 2020, si nos topó, ¿verdad? Como empresa, si nos topó como dentro de nuestros proyectos, si nada de esto está implementado, estamos re tarde. ¿De acuerdo? Entonces, hablemos un poco acerca de transformación digital. Es una palabra que se utiliza muchísimo, se viene utilizando muchísimos años atrás. La definición que más me gusta relacionada con transformación digital es esta que está acá, ¿verdad? No la definición, sino la que nos acerca más a qué significa esto, ¿verdad? Básicamente es transformar digitalmente lugar de trabajo, de educación, con el único fin, ¿verdad?, de operar más eficazmente. No hay transformación digital, no hay que transformar una empresa y transformar los procesos a digitalizarlos si eso no los va a hacer operar más eficazmente, ¿verdad? No, si no va a traer una mejora, no va a agregar un valor al trabajo del día a día, ¿verdad? A la operación en sí. Entonces, pues para mí en eso se resume, ¿verdad? No es digitalizar por digitalizar procesos, sino buscar los que generen, ¿verdad? Los que agreguen valor a la compañía, los que hagan más eficaz la operación. ¿De acuerdo? Entonces para poder entrarle un poco a las soluciones, tenemos que ahondar un poco en las industrias. Sé que la especialización de cada uno de repente es más sobre una industria que sobre otra, ¿verdad? Hay temas como muy específicos de cada una de estas industrias y es importantísimo que nosotros como tecnólogos nos acerquemos primero a entender qué es la industria, cuáles son esos drivers, esos motivadores que mueven esa industria. Al final, no es lo mismo hablar de una industria como la de oil and gas o la financiera versus la automotriz, por ejemplo, ¿verdad? Aunque podrán haber ciertas comunalidades, la industria en sí la mueven ciertos factores que tal vez son más relevantes para uno versus la otra. Entonces, solo para hacer una introducción rápida de las áreas más importantes de la industria automotriz, ¿verdad? Básicamente hay 5 áreas estratégicas que impulsan una transformación en un negocio como estos y están muchas mencionadas acá, ¿verdad? Básicamente las áreas estratégicas es lograr evolucionar ese modelo de movilidad, lograr cambiar el mercado minorista, ¿verdad? O impactarlo, ¿verdad? Creo que ustedes saben que en todas si ustedes pertenecieran a la industria automotriz o tuvieran que trabajar en este sector, saben que es altamente competitivo. El plan, ¿verdad? O el reto de todas las industrias, de todas las marcas de carros, básicamente, las fábricas, los fabricantes de vehículos, su meta es lograr un porcentaje más grande del mercado, ¿verdad? Entonces, eso lo buscan lograr a través de hacer disrupción de ese mercado, ¿verdad? Constantemente estar innovando sus productos y así como el de celulares, básicamente, ¿verdad? Requiere de constante inversión en este tipo de actividades para lograr esa disrupción, ¿verdad? Esta no es una industria estable en ese aspecto, ¿verdad? Sí requiere que esté constantemente la industria buscando o sostener ese mismo porcentaje del mercado, o ojalá ampliarlo, ¿verdad? Solo sostenerlo es todo un reto. Por supuesto, aparte de esos que son como persistentes en el tiempo, hemos empezado a ver ahora temas de movilidad conectada. Por supuesto que queremos que, así como el reloj inteligente se conecta a los dispositivos como de Google Home, etcétera, que empiecen a conectarse con el vehículo, que nos dé información del vehículo, eficiencias, la hora que le toca mantenimiento, ¿verdad? Y hacia ahí va, ¿verdad? Hacia ahí ustedes han notado cómo cada vez la industria ha incorporado más y más temas de IoT, temas de inteligencia artificial, inclusive alrededor del uso del carro, ya el dispositivo físico, ¿verdad? Literalmente, tratando de traer esa experiencia hacia hasta la página web. Ahorita vamos a ver uno de esos ejemplos que para mí es el que mejor refleja, tal vez de los que conozco recientemente, cómo ese punto específicamente, ¿verdad? Más las conexiones inteligentes han llevado a la evolución de una de las marcas de carros más conocidas a nivel global. Ese es el caso de Nissan.
Creo que todos conocen la marca, ¿verdad? Ha trabajado los últimos años en estarse en constante evolución, estar en constante evolución, y justamente ha atacado muchísimo cómo ser un disruptor del mercado, ¿verdad? Como todas ha tenido que buscar movilizarse hacia desarrollo de vehículos más inteligentes, a que sean de menor consumo, ¿verdad? Que autos eléctricos. Y específicamente habla de estas experiencias hiperpersonalizadas. ¿A qué nos referimos con esto? Arranca a partir, ¿verdad? Por lo menos en este caso, eh, lo que se implementó para Nissan logra que a través de inteligencia artificial y a través de la plataforma, también es como una mezcla entre crear una plataforma de esta escala global que afecte, ¿verdad? O que se utilice en los 190 mercados, en 105 países. Ese, de hecho, era el primer reto, ¿verdad? Combinarlo con un sistema de recomendación hiperpersonalizado. ¿De dónde arranca esto? Por supuesto que de la captura de datos, como les mencionaba ahora, ¿verdad? Ese es el secreto de cómo lograr esta personalización. A la hora de que empezamos a completar, ¿verdad? O a consolidar datos que podemos obtener desde muchos medios, ¿verdad? Bueno, como ya saben, cookies ya va a dejar de ser una opción. Sin embargo, existen muchos más, ¿verdad? Creo que se creó muchísimo ruido alrededor de este tema. Por supuesto que hay que evolucionar muchas de las soluciones, pero específicamente Nissan utiliza datos que recibió que tiene, que básicamente ha almacenado de sus clientes actuales, esos gustos, preferencias de ellos, y ahora se conecta con el vehículo. Entonces, temas de la ruta, temas de utilización del vehículo, ¿verdad? Entonces, a partir de eso podemos empezar a crear a través de Machine Learning, ¿verdad? Siendo una de estas las soluciones. No solo la experiencia, no solo mejora la experiencia en el vehículo con la información que recomienda, sino que eso se traduce también a canales como el sitio web. Entonces, cuando la persona se ingresa al sitio de Nissan, puede loguearse, tiene personalizado entonces casi que su dashboard completo de cuando le toca mantenimiento, ¿verdad? Inclusive recomendaciones del uso de su carro están ahí, y personalizaciones, siquiera accesorios y demás, están personalizados al vehículo que tiene, ¿verdad? Entonces, inclusive cuando toca hacer trading, ¿verdad? Un cambio, lo que sea, todo empieza a aparecer ya para ese usuario en particular, y se basa en información que ya la marca tiene, ¿verdad? Ya ellos saben, a través de décadas, ¿verdad?, de participar en el mercado, saben cómo funciona sus clientes, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento de sus clientes? Ese para mí ha sido es una de las llaves, ¿verdad?, de las partes más críticas de una compañía. Tiene que empezar por primero entender la industria donde en la que está integrada. Eso es más trabajo de los tecnólogos que de nadie más, y encima de eso, ¿verdad?, cómo entender el comportamiento de sus clientes. Eso a su vez, ¿verdad?, genera un engagement increíble, ¿verdad? Entonces, ahí salen unos números, ¿verdad? Un 900% de aumento en unidades de prueba en el mercado asiático, y más de 1000 puntos de datos analizados continuamente y en tiempo real, ¿verdad? Entonces, ahora, no es el hecho de que, como les decía al principio, no es que piensen en que una solución como esta es la que, ¿verdad?, se toma para solucionar los problemas de cualquier empresa, ¿no? Por supuesto, esta tiene una escala mucho más global, pero las herramientas que se utilizan acá, ¿verdad?, y las tecnologías pueden ser fácilmente replicables a una mucho menor escala, ¿verdad? Podemos estar hablando de puntos de datos analizados, así no sea en tiempo real inicialmente. Empecemos por identificar dónde están esos posibles puntos de contacto, información que hay que digitalizar, y entonces ir poco a poco absorbiendo, ¿verdad? Y unificando, y a partir de eso hay datos que muchas veces no estamos analizando del comportamiento de usuario, que nos darían muchísima información, ¿verdad? La tasa de abandono, en qué momento tal vez el sitio para la gente se vuelve irrelevante y deberíamos de eliminar páginas. ¿Cuántos sitios web no hemos navegado que tienen 700 páginas, ¿verdad?, donde la información es simplemente irrelevante en una y en otra, o duplicidad de información? O sea, son cambios que no son usualmente demasiado costosos, ¿verdad? Y la información
información que necesitamos para poder tomar decisiones al respecto no requieren de una solución de años de implementación. ¿Ok? Saltando hacia otro tipo de industria, a ver si nos da tiempo de recorrer un par más antes de las preguntas. Retail es otra, ¿verdad? En esta se puede, ¿verdad? El desarrollo de material y de soluciones, ¿verdad? Es infinito, ¿verdad? Muchísimas teorías respecto a cómo retail pudo haber también haberse transformado digitalmente para afrontar una crisis como esta, qué significa la tienda del futuro ahora con una infraestructura o límites de la infraestructura muy complejos, ¿verdad? Donde ya tenemos que casi que repensar la industria como tal. El mejor ejemplo para mí es, bueno, en el pasado tal vez se pensaba en cantidad de tiendas, pensábamos en cantidad no sé, cantidad de personas dentro de una tienda, ¿verdad? Entre más personas en fila hubiera, ¿verdad? Entre más lleno un Starbucks, entre más lleno un McDonald's, eso iba a representar inmediato, ¿verdad? Revenue o crecimiento de revenue en uno de los puntos de venta. Todo esto cambia, ¿verdad? Ahora tenemos que expander mucho más ese reach hacia la gente. Ustedes lo han visto, cuántos de nosotros no hemos vivido de Uber Eats, ¿verdad? Los últimos, no sé, meses, porque las salir es complicado, ya el restaurante como tal, inclusive no es relevante, ¿verdad? La infraestructura. Entonces, muchos de los puntos mencionados acá, ¿verdad? Es empezar por supuesto, donde los puntos de contacto ya no sean, o sea, sean limitados los físicos, touchless, todo, eh, básicamente modernizar la industria, ¿verdad? Ir pensando de una vez en cómo optimizar los recursos existentes hacia, ¿verdad? Apuntados fuera de la infraestructura y más bien apuntados hacia cómo llegar a los clientes como de la manera más sencilla posible. Recuerdo que retail, una de las cosas que estuve desarrollando también en el pasado era lograr personalizar la experiencia para los clientes. ¿Cuáles de ustedes no han pasado por un drive-thru en un auto o algo automac, donde básicamente uno es un carro más en esa fila, ¿verdad? Así, la parte entonces de lealtad de clientes es complicado llevarlo, pues no te piden nunca, ¿verdad? Un número de socio, una tarjeta de lealtad, ¿verdad? Entonces no se acumulan puntos, no sé, hay muchas cosas desconectadas de esa experiencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograr entender esos clientes y el comportamiento de esos clientes y casi que personalizar, ¿verdad? Lograr esta hiperpersonalización de la experiencia completa a través de datos. Entonces, pues hay muchas soluciones, hay hardware involucrado, ahora tenemos inclusive, no sé, reconocimiento ¿verdad? Casi que lectores, entonces un QR, cosas que sean, ojalá, mucho más sencillas ¿verdad? O desde el celular, desde la misma aplicación, ir a hacer el pedido y entonces eso ya por lo menos detecta que soy ¿verdad? Un cliente del local, ¿verdad? O hacer los pedidos, porque ya ahora ni siquiera físicamente me estoy acercando a los restaurantes, ¿verdad? O a las cadenas de retail. El tema de suministros es muy extenso también y hay muchísimas optimizaciones que se pueden hacer desde ese aspecto. En esta charla nada más voy a recorrer una parte de la transformación, no voy a tocar sobre la cadena de suministro, que tiene muchísimo que explorar y que optimizar, ¿verdad? En cada uno de esos pasos para ver si las empresas se vuelven más resistentes en ese aspecto. Creo que todos están más que enterados de lo que esto impactó, el hecho de que perdiera cada uno de estos retail, pues el acceso, ¿verdad? A los proveedores, ¿verdad? A la cadena de suministro. Eso lo vamos a dejar para otra charla. Les cuento de una empresa líder, ¿verdad? Que muy conocida por todos, cómo aceleró su transformación digital en este aspecto, ¿verdad? McDonald's es para mí por excelencia la cadena, ¿verdad? De retail que más trabaja o una de las que más trabaja, ¿verdad? En conjunto con Walmart y otras, que todo el tiempo está pensando en cómo mejorar
la experiencia, ¿verdad? Entonces, han venido poniendo inclusive definiendo cuál es esa barra, ¿verdad? Poniendo la pauta de cómo ir empujando más y más allá esta transformación digital, irse acercando más a sus clientes, integrando plataformas también, ¿verdad? Ese es otro de los puntos importantes. Si en la empresa donde estamos en este momento todo está desconectado, para mí ese es uno de los puntos a considerar, ¿verdad? Empezar a hablar o empezar a revisar cómo integramos esos puntos donde tenemos datos que son valiosísimos para entender el comportamiento de los clientes, y son puntos de datos que simplemente o están en diferentes sistemas y pensamos que tal vez hay que construir desde cero esta implementación, ¿verdad? De ETL o de transformación de datos, cuando podríamos aprovechar la nube para esto, ¿verdad? Si son bases de datos o la mezcla de estas fuentes de datos, no necesariamente tenemos que construirlas desde cero, sino que ya hay herramientas también, de nuevo, muy bajo costo que permiten esto hacerlo casi que a modo configuración, ¿verdad? Obviamente requiere más bien que el esfuerzo y el tiempo se enfoque en la parte estratégica, que de esos datos nos interesa mezclar, cuáles plataformas, ¿verdad? Cuáles fuentes de datos son importantes integrar, en lugar de más bien gastar el tiempo, ¿verdad? O invertir el tiempo básicamente en cómo hacer esa mezcla de datos, ¿verdad? Esa parte la podemos simplificar muchísimo ahora con las herramientas en la nube, ¿verdad? Esta charla tampoco, ¿verdad? Se va a enfocar en una en particular, la que sea de su preferencia. Estoy seguro tiene una solución, ¿verdad? Muy robusta de ETLs. Los invito a que se acerquen muchísimo a esas plataformas, aprovechen, ¿verdad? Háganles leverage todo lo que se pueda. Hay créditos que están disponibles, hay inclusive calculadoras que les permiten estimar un poco, de acuerdo a la cantidad de datos que tengan sus soluciones, cuánto más o menos va a ser el costo de esto, les permiten, ¿verdad?, probar, hacer, ¿verdad?, trials de soluciones. Y de nuevo, por supuesto, si lo pensamos en la cantidad de datos que una cadena como McDonald's tiene que manejar, pues estamos hablando de costos mucho más elevados, pero más bien piénsalo de esta manera. Si McDonald's utilizó este tipo de herramientas y logró hacer el leverage para obtener estos datos, quiere decir que esa misma solución, a una escala mucho menor y con un costo, ¿verdad?, mucho menor también, podríamos lograr resultados de muy buena calidad, ¿verdad?, a partir de estas mismas herramientas. Esa es una de las ventajas enormes que tiene la nube, ¿verdad?, que la escalabilidad aplica para arriba y para abajo, entonces no hay un cobro mínimo, ¿verdad? Y no son usualmente muy elevados los primeros fees para hacer nuestras primeras pruebas, integrar datos, ver cómo funciona esa integración, si es la base de datos correcta o no, versus en el pasado que la única opción era hacer un business case costosísimo, ¿verdad? Para adquirir infraestructura, servidores, ¿verdad?, bases de datos, y especialmente si queríamos algo muy escalable, ¿verdad?, el costo exponencialmente crecía, ¿verdad? Aquí podemos hacer pruebas, inclusive probar con herramientas de inteligencia artificial, o sea, machine learning, y empezar a entender, ¿verdad? A partir de ahí empezar a sacar un poco de resultados de análisis y eventualmente, ¿verdad?, lograr llegar al punto que hablábamos en los retos, que es predecir, ¿verdad? Finalmente predecir y poder dar una recomendación que sea útil al usuario, ¿verdad? Versus pensar en los sitios que son la mayoría, ¿verdad?, que aún nos muestran contenido bastante estático, ¿verdad?, entre una navegación y otra, en productos, información de productos, ¿verdad? La mayoría de información que vemos en el día a día, ¿verdad?, en estos sitios y en las aplicaciones, todavía sigue siendo muy estática, muy poco personalizada. También otro de los puntos a rescatar especialmente en este caso, fue lo que se implementó para agilizar los procesos de deployment. Esto puede ser un punto crítico en los proyectos de tecnología, en donde si no estamos aprovechando al máximo las herramientas que hay para continuous integration, continuous deployment, unit testing, regression, automatización, todo eso va a tener un impacto sobre lo que duramos nosotros o lo que dura la compañía en lograr esa transformación. Como hablamos al principio, el tiempo es crítico. Estamos tarde si no hemos empezado con estas estrategias, entonces empiezan a aprovechar, ¿verdad?, herramientas que automatizan todo este proceso de deployment,
que son capaces inclusive de construir la infraestructura en el bajo demanda cuando se necesita, que son capaces de hacer, automatizar por nosotros muchísimos de estos reportes que tienen que salir, asegurarnos calidad, ¿verdad? A través de las pruebas automatizadas, acelerar también el tiempo que requiere ir a probar en cada una de los diferentes navegadores, cada una de las funcionalidades que tiene nuestra aplicación o nuestro sitio. A la hora de hacer leverage de todo esto, empezamos a ver finalmente reducciones cada vez mayores de qué tan rápido podemos llevar un producto hacia el mercado, ¿verdad? Con nuevas mejoras, nuevas funcionalidades, y esto es lo que genera, ¿verdad? Un impacto al usuario. El sitio puede ser, o la aplicación, o el release en el que estamos trabajando puede traer muchísimas mejoras que si nos toma 6 meses llevarlo a producción, son 6 meses que se perdieron de ver esos beneficios. ¿Ok? Creo que este es el último que nos va a dar tiempo de revisar hoy. Esta es la industria, una de las industrias, como vimos ahora, más impactadas, viajes y hospitalidad. Aquí estamos hablando de aerolíneas, estamos hablando de hoteles, cruceros, ¿verdad? Todos ustedes están, ¿verdad?, más que conscientes del impacto que tuvo este 2020 sobre esta industria, y lo sigue teniendo porque la recuperación va mucho más despacio, ¿verdad?, que en otras industrias. En este específicamente estamos hablando de pensar en redefinir lealtad. Esa es una de las que ha sido también constante, como vieron acá en la presentación en otras industrias. Hay que empezar a imaginar un futuro distinto y empezar a ofrecer un poco más experiencias al usuario que simplemente, ¿verdad?, un viaje. Entonces, si ven casos tal vez como los que vamos a ver a continuación, van a empezar a ver que un poco ese fue el camino que empezaron a tomar. En lugar de pensar simplemente que un pasajero o un cliente utiliza mi servicio de punto A a punto B y ya, ¿verdad?, se desconecta, no hay mucha inversión en lealtad. Algunas de las compañías sí habían invertido bastante en estos programas, pero para otras no era tan relevante, o no era tan relevante acercarse a través de estos programas a sus clientes para conseguir, ¿verdad?, un poco más de esa lealtad, ¿verdad?, que permanecieran o que seleccionaran siempre en la misma cadena. Nunca se habló tal vez, o muy pocas de las compañías se enfocaban en ofrecer al usuario una experiencia. Pues muchos nos ofrecen el tiquete de avión, muchos nos ofrecen, ¿verdad?, como el hospedaje en un hotel, ¿verdad?, versus una experiencia, ¿verdad? No todos se enfocan en que lo que estamos buscando muchas veces como usuarios es una experiencia, no es un punto A, un punto B, es un viaje, ¿verdad? Representa para muchos situaciones distintas. Entonces, hay oportunidades ahí que no se habían explorado tal vez en el pasado y se están haciendo ahora. Este par de casos es los que quería recorrer. Básicamente, Carnival, que es una corporación con muchas marcas de cruceros, Carnival Cruise Line siendo una de esas, empezó a trabajar muchísimo en también cambiar en cómo se presentaba hacia sus clientes, a los huéspedes, para que esto no fuera nada más una transacción. Entonces, muestra a los huéspedes y empezó a explorar y a tal vez a explotar mucho más los destinos, hacia dónde pasan, por dónde pasan estos cruceros. Qué experiencia le ofrecen a los huéspedes al pasar, ¿verdad?, de un puerto al otro, de un destino al otro. Entonces, pues el sitio web completo se transformó, ¿verdad?, de ser transaccional a permitirme seleccionar básicamente crucero A versus crucero B, ¿verdad?, con estos puertos aquí listados del 1 al 10. Ahora yo exploro cada uno de los puertos que voy a encontrar ahí, si hay tours, si hay, no sé, toda el puerto en el destino, ¿verdad? Se convirtió en un destino. Entonces, por supuesto, la recuperación de ellos ha sido mucho más lenta, ¿verdad?, mucho más impactada. Todavía no están ni siquiera los cruceros cerca de, ¿verdad?, ni siquiera pensamos en una fecha en cuando esto va a volver a la normalidad. Sin embargo, ya se están preparando, ¿verdad? Y la publicidad que se está haciendo y el engagement con los clientes se está buscando, muchísima comunicación a través de los correos, otra vez como tratando de jalar a los clientes, mantenerlos informados de los procesos que estaban implementando para mantener, ¿verdad?, la línea de cruceros con la mejor calidad, ¿verdad?, que es lo que ofrecen siempre. Y los puertos en específico, ¿verdad?, es a lo que empezaron a darle mucho más
como highlight, ¿verdad? Que la gente fuera entendiendo que puede aprovechar esto como experiencias. Respecto a tecnologías, pues muchísimo el tema de frontend de usabilidad, ¿verdad? UX y además datos, ¿verdad? Ese es como un estándar de ahora, ¿verdad? Marriott, por otro lado, ¿verdad? También uno de los más impactados empezó a ofrecer, por un lado, experiencias Marriott, inclusive tienen mucho real estate, ¿verdad? Muchos como apartamentos, o ¿verdad? Son parte del grupo Marriott y empezaron a desarrollar entonces experiencias distintas, donde ya no solo pensás en el hotel, en la ¿verdad? Cantidad de habitaciones, en estos hoteles gigantescos de Marriott, ¿verdad? Llenos de gente, sino que hay, y también competencia con opciones como Airbnb, donde la gente tal vez se siente más segura ahora. Marriott empezó a hacer el rollout de aprovechando las marcas que tiene y el leverage que tiene el real estate, también opciones como de alquiler de apartamentos a largo plazo, ¿verdad? Lugares que son ya creados, ¿verdad? Y acondicionados para trabajo remoto, ¿verdad? En fin, empezaron a ver cómo modificaban su industria, para no solo seguir ofreciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Bajo los mismos canales, implementaron chats o cercanía, ¿verdad? Esa cercanía o ese engagement con los clientes es lo que se busca. Entonces, pues Amazon Alexa tiene un skill, ¿verdad? Dentro de la habitación, y empezaron a hacer rollout de muchas pruebas, ¿verdad? Relacionadas con research y development, que permitieran a los clientes interactuar con la marca, interactuar con ellos, de nuevo, los skills, los chatbots, empezar desde la fase más básica, ¿verdad? No requiere mucho esfuerzo. Realmente en cuestión de horas se desarrollan diálogos, ¿verdad? Existen herramientas como Dialogflow, que de nuevo empiezan de la parte tal vez más sencilla, que es la que estoy recomendando que empiecen a revisar, empiecen a familiarizarse con esto, porque son implementaciones que se pueden hacer muy fácilmente, ¿verdad? Muy bajo costo. Ya de ahí, si eso ven resultados que positivos, ¿verdad? Si es una de las soluciones que ayuda a generar más engagement, entonces transfiéranlo hacia, ¿verdad? Soluciones un poco más robustas. ¿De acuerdo? Quería dejar el espacio para preguntas. Genial, Michael. Uh-huh. Muchísimas gracias. Sí, tenemos algunas preguntitas. Nos quedan 2 minutos, así que buenísimo. Acá, por ejemplo, Gastón preguntaba cuando hablabas de los autos, ¿cómo se hace para asegurar que no tomen el control de un auto de manera remota? Claro que sí, el tema de seguridad es importantísimo, ¿verdad? A la hora que se desarrollan las soluciones directo en el vehículo, muchos de esos datos, inclusive los datos son súper críticos. Lo que se busca inicialmente tal vez es que la captura de los datos se haga en una instancia, ¿verdad? Y de forma segura se transmitan hacia servidores seguros del fabricante en este caso, ¿verdad? De Nissan, se transfieren a servidores de Nissan y se convierten, ¿verdad? En disponibles hacia la página web. Es en 2 fases, ¿verdad? Así sea en tiempo real, ¿verdad? Se busca que sean 2 fases para incrementar como esa capa de seguridad intermedia. Excelente. Acá, a ver, tenemos otra. Dice, ¿existen problemas de terciarización laboral debido a la introducción de la transformación digital por el aumento de freelancers? Pues vamos a ver, tercerización laboral y transformación digital no necesariamente están relacionados. Desde mi perspectiva, creo que los freelancers siempre han insistido, se ha visto claro un aumento en general en la industria de tecnología por esto, pero creo que la solución debe de aplicarse dependiendo de las capacidades de cada empresa, ¿verdad? Si hay empresas que tendrán su departamento de IT, entonces pueden arrancar a partir de ahí con entrenamientos, ¿verdad? Actualizar un poco las capacidades de su IT, extender esas capacidades, o si no, ¿verdad? También específicamente, si lo que queremos es lograr un proyecto y implementar un proyecto, una prueba de concepto, perfectamente, ¿verdad? Válido utilizar soluciones como tercerización, ¿verdad? Outsourcing o freelance. Bien, y acá tenemos otra. Transformar una empresa, su ingeniería, es hacer reingeniería. Interesante, ese es más
una pregunta, ¿verdad? Filosófica, ¿verdad? Creo que sí Sí. es reingeniería, muchas veces reingeniería de procesos, muchas veces lo requiere. Repensar, para mí, yo lo pienso en esos términos y como les decía en uno de los slides, lo más importante es pensar en lo que, en encontrar esas eficiencias, ¿verdad? ¿Qué nos hace hacer cosas, procesos más rápidos? ¿Qué nos hace llegar más rápido al mercado con soluciones? Y entonces, a partir de ahí, empezamos a ver qué necesitamos, ¿verdad? Reingeniería de procesos puede ser perfectamente uno de esos pasos. Excelente. Bueno, había un par más de preguntas, pero si querés después las puedes responder ahí en el chat o por mail. Claro, Pero bueno, tenemos que dejar paso al siguiente orador, así que no me queda más que agradecerte por tu presencia acá en Cibernética. Muchísimas gracias, excelente la charla y bueno, nos veremos en la próxima. gracias, un gusto, hasta luego. Hasta luego.